sino que es que no se atrevía nadie. Pues antes se ha hablado de que hubo una cierta inconsciencia. Claro, yo me di cuenta al cabo de los 3 o 4 años que ETA había decidido matarnos, por ejemplo, a nosotros, a la UCD. A la UCD del País Vasco. Bueno, matan de tu lista en la UCD de Guipúzcoa, matan a Doval. Sí. Primero tratan de matarme a mí en agosto del año 80, mientras yo hacía footing entre Igueldo y Orio, yo me bañaba en la playa de Orio, iba ya con protección, tenía ya creo 4 escoltas. Entonces, pero un mes después me dijeron que ese día habían robado un coche, pero no habían robado el segundo. Y entonces desistieron ese día. Y el día siguiente, el 15 de agosto de aquel año, cambió el tiempo. Empezó a llover y dejé de hacer footing. Y me salvó la providencia. Entonces mató ETA político-militar, porque fue una decisión de ETA político-militar, a Bustaran, que era un concejal de Vitoria. Pero probablemente en la lista el primero iba yo, porque era el más fácil, porque era San Sebastián. Pero mataron a Bustaran. Y luego ya, un mes después, matan al que está detrás mío en la lista del Congreso de los Diputados, Jaime Arrese, que va de número 3, yo iba de número 2, detrás de Martín Oreja. Y luego ya matan, una semana después, a Juan de Dios Doval, que va el número 2 en el Parlamento Vasco conmigo. Es la historia de Arrese, yo creo que hemos hablado alguna vez, especialmente interesante para ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque Arrese, tú me contaste que se siente amenazado y dice, bueno, me vuelvo a mi pueblo donde soy todo, donde todo el mundo me quiere, porque había desarrollado una labor social impresionante, y es ahí donde lo matan, ¿no? Exactamente. Yo había estado con él el día que Martín Oreja llega de delegado del gobierno en el País Vasco, en la Florida, de Vitoria, enfrente del Hotel Canciller Ayala. Estábamos paseando los dos, esperando a la llegada de Martín Oreja. Y yo le dije, Jaime, ya han tomado la decisión de matarnos. Han matado en Vitoria a José Ignacio Bustaran. Van a por nosotros. Y me dijo, sí, pero ¿sabes una cosa? Que para mí, el Goibar es mi fortín. He hecho tantos favores a tantas familias, también miembros de ETA, que mi fortín es el Goibar. Me quiere la gente. Bien. Sería asesinado a los 4 días. Y luego, después del asesinato de Jaime Arrese, yo recibí a Juan de Dios Doval en mi despacho. Y le dije, Juan de Dios, era profesor de Derecho Procesal, tienes que compartir la escolta conmigo. Porque yo tengo escolta, yo tenía escolta, pero no tenía escolta. Y él me dijo, es imposible, porque yo no puedo entrar en la Facultad de Derecho en San Sebastián con escolta. Te voy a pedir una cosa, que me pongas unas puertas blindadas, porque yo tengo la angustia de que me secuestren. Y le dije, la tendrás el lunes, hablaré con el gobernador y con el partido, pero te pondremos una puerta blindada. Al día siguiente le mataron. El sábado, no llegó el fin lunes. Y era el número 2. Cuenta Sabater, que en aquella época, hay que decirlo, era muy de izquierdas, muy, por supuesto, antifranquista y demás, que lo que le empieza a hacer cambiar es el asesinato de Doval. Bueno, es que en el asesinato de Doval, cuando matan a Juan de Dios Doval, hay una reunión en casa de uno de los líderes importantes de aquel movimiento, que era Juan María Andrés. Está con Mario India, que era otro referente de aquel mundo. Está llorando Juan María Andrés porque han matado a Doval. Él es también profesor de la Facultad de Derecho, y deciden romper con ETA político-militar, que era la organización que ya desde el mes de julio yo había tenido un debate en el Parlamento Vasco, donde yo le saqué a un miembro de Euskadi Cosquerra cuando descalificó la supuesta pseudodemocracia de la UCD. Le mandé el cartel, el SUTIC, que era como el seminario que hacía ETA, donde ya apuntaba claramente, hay que matar a los miembros de la UCD. Eso significó la ruptura entre ETA político-militar y Euskadi Cosquerra. Y eso permitió que hubiese un proceso activo de reinserción de unos pocos miembros de ETA que abandonaron la organización. Uno de ellos, Goiburu Mendizábal, que era aquel que hablé de Villafranca, que era vecino nuestro. Y ahí vuelvo a decir, en cambio, la fe sí que importa cuando vives esos momentos. Es decir, yo supe lo que era el miedo en aquellos momentos. Claro, te iba a preguntar cómo lo vives tú y cómo lo vives tu familia. ¿Estabas ya casado? No, yo era soltero, estaba soltero. Yo tenía 28 años cuando se producen todos aquellos acontecimientos. Y yo, como antes he dicho, eres un tanto inconsciente. No te das cuenta que realmente estás jugando un riesgo físico. Yo me empecé a dar cuenta cuando un día le vi llegar a mi padre llorando a casa. Y era porque una
una mujer que había sido su paciente, le había dicho una cosa, le llamo por teléfono para una cosa, que se cuide su hijo. Su hijo era un miembro de ETA y vivía en la parte vieja y ella era paciente de mi padre, ginecólogo. Le vi hundido. Y la segunda vez es cuando matan a Doval, que veo que mi madre, delante del féretro de Juan de Dios Doval, se echa a llorar. Y entonces ya en aquel momento yo tengo la sensación de que realmente se viven momentos muy dramáticos. Y es verdad que en aquellos meses yo sé lo que es tener miedo, es decir, que es meterte en la cama y pensar que si está abierto media ventana te puede entrar un obús. Es decir, que no estás ni tranquilo ni en tu cama. Y cuando sales de casa dices, ¿volveré por la noche a casa? Bueno, tuvimos lo que sucede, que eso se supera. Y yo siempre digo, no es una cuestión de hombres valientes, es cuestión de que en la vida tienes que asumir la vida tal y como es. Tuvimos la tragedia de mi padre, que tuvo un cáncer de colon en aquel momento, y tuvimos que ir unos días a Londres a acompañarle porque lo operamos en Londres. Y curiosamente aquellos días, a la vuelta ya se me había olvidado lo que es la angustia, la sensación de que te van a matar. Y luego ya cuando tienes miedo y lo superas es como la vacuna. Al final ya superas otras circunstancias. Luego tuvimos otro arrebato con todos los concejales del PP, empezando por Gregorio Ordóñez. Otro momento difícil, pero ya estaba yo, al menos en el ámbito personal, ya había aprendido a superar el miedo. ¿Y cómo hacíais política? ¿Cómo teníais reuniones de partido? Bueno, los partidos, por ejemplo, nosotros siempre cambiábamos de pueblos. Cuando nos reuníamos con unos chicos de Eibar, nos reuníamos en Vergara. ¿Nunca en su pueblo? Nunca en su pueblo. Algún día hemos salido porque había pánico. Cuando hay miedo, el miedo todo te produce miedo. Entonces, por ejemplo, algún día, me acuerdo en una reunión que habíamos tenido, un grupo de personas de Eibar en otro pueblo, que no me acuerdo cuál era. Y hubo gente que pensó que nos habían detectado. Apagamos las luces y fuimos saliendo de 3 en 3. O me acuerdo en otro, en Lazcano, fui a ver a una persona que era afín nuestro, era carnicero. Y como no quería que me viese, yo no era muy conocido, pero tenía miedo. Entonces nos metemos en la sala congelador y entonces tuvimos la conversación en un sitio congelador. No había mítines. En la campaña del 79 de Marcelino Oreja hacíamos los actos en las casas. La rueda de prensa de lanzamiento de la candidatura de Marcelino Oreja el año 79 fue en el salón de mi casa. No lo hacíamos en un hotel. Y realmente, claro, y fuimos viviendo momentos muy dramáticos. La muerte de Ramón Baglietto, que yo lo he contado en este documental tan interesante y que aconsejo. Sí. Es evidente que Ramón Baglietto me llamaba todos los días, porque a un amigo suyo le habían tiroteado y estaba muy mal, José Chiqui de la Reñaga. Hasta que una noche no me llama Ramón, sino me llama su mujer. Pilar Elías. Pilar Elías, y me dice, yo estaba en casa, soltero, y me dice, ¿estarás contento? ¿Contento por qué? Acaban de matar a Ramón. Una historia terrible que le mata la persona a la que él había auxiliado. Cándido Azpiazu, que era el que la había salvado en un atropello de un autobús. Bueno, fue una transición cruenta, fue una transición dramática y por eso a veces te saca tan de quicio los que ahora están reinventando lo que fue la transición. Nosotros realmente en el País Vasco tuvimos una transición muy dramática, especialmente todos aquellos que defendíamos determinadas cosas. Luego se fue socializando el terror, pero hubo colectivos, policías, guardias civiles, militares, miembros de la OCDE, miembros de Alianza Popular, y todos aquellos que tenían alguna relación con el régimen anterior podían ser asesinados sin consulta.